Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible y ya estamos aquí con Rosa Sevillano, responsable de Cultura y directora del Foro Social del Rototom Sun Splash. ¿Cómo estamos, Rosa? Bienvenida. Pues muchas gracias, muy bien, encantada de estar aquí. La verdad es que, te lo he dicho antes de empezar, me maravilló conocer el programa del Foro Social del Rototom Sun Splash. Es que era una pasada y demostraba un compromiso real con cambiar el mundo a muchos niveles. Entonces, lo primero que quiero preguntarte, la primera pregunta que me surgió ya en ese momento, ¿de dónde viene esa apuesta de verdad tan decidida y tan sincera por la movilización social para cambiar este mundo en el que vivimos? Pues la verdad es que es una respuesta muy sencilla porque eh, forma parte de la esencia misma de Rototom. Rototom ya cuando nació en Italia, esta es la 27 edición y Ujú. Rototom como tal acaba de celebrar 30 años, ¿no? Entonces ya cuando nació con ese espíritu, claro, de una forma mucho más intuitiva, más simple, se ha ido trabajando, se ha ido elaborando, ha ido creciendo, pero ha ido creciendo porque no se ha abandonado nunca. Nosotros solemos hablar de valores, ¿no? Siempre en todo lo que hacemos. Sabemos que hablar es muy fácil, ¿verdad? Pero también pensamos que las palabras dicen y hacen y que construyen si tú quieres hacerlo y no las banalizas si las vacías de contenido. Entonces, ha sido el resultado de muchos años de trabajo en esta línea, de ir aprendiendo juntos, juntos entre nosotros y juntos con nuestro público, a ser cada vez un poquito más exigentes y atender el mundo en el que vivimos, intentar captar qué es eso que nos preocupa, eso que necesitamos mejorar, eso que realmente tiene que cambiar para que sea posible de una puñetera vez ese otro mundo, ¿no? Bueno, de hecho, empezasteis en este foro social, este espacio donde decís que, bueno, que es un lugar para reflexionar libremente y, bueno, básicamente, como digo, reflexionar con ponentes de prestigio, ahora diremos algunos de ellos, para construir un mundo mejor entre todas y todos. Empezasteis con esta charla que el título es muy claro, We Must Change the World, debemos cambiar el mundo, con el politólogo Juan Carlos Monedero. Y la pedazo de periodista, que es una pedazo de periodista en este país, yo creo que no lo suficientemente valorada, Rosa María Artal. La verdad es que es difícil empezar más fuerte. Bueno, hay que empezar así, porque no estamos diciendo que debemos hacer no sé qué, no, no, es que la pretensión es muy importante. Tenemos que cambiar el mundo, debemos hacerlo. Ya estamos un poco cansados de pensar que eso es posible, no, no vamos a hacerlo ya, porque hemos visto que estamos en una situación muy compleja, en una emergencia climática, donde todo el mundo va diciendo, pero a la vez nos ponemos en situaciones pues de una cierta impotencia a veces, ¿no? Porque nos abruma el peso de la realidad o porque pensamos que corresponde a otros las soluciones y que nosotros a lo mejor no tenemos tanto que aportar o hacer, cuando esto es un conjunto, ¿no? De voluntades y de acciones realmente. Entonces, bueno, pues todo eso nos hace caminar en esa línea y claro, ¿cómo lo vas a hacer si no traes a dos voces que, en fin, que han abierto tantas luces, ¿no? En todos estos años. Claro, es que es verdad que estamos en una encrucijada, ¿no? Una encrucijada al final que es un cruce de caminos. Y hay que ver en esa encrucijada para dónde tiramos, ¿no? Y claro, es verdad que es una encrucijada, yo creo, crítica para toda la humanidad y hacen falta respuestas muy valientes, ¿no? Hablas de emergencia climática. Claro, ¿cómo salimos de esa encrucijada de la emergencia climática? Yo creo que en el Rototón se dan muchas vías, muchos caminos de los que hay que tomar para salir de esa encrucijada y llegar a buen puerto, ¿no? Por ejemplo, habláis del decrecimiento, ¿no? Que esto es muy valiente porque todavía, a pesar de toda la que está cayendo, yo creo que la gente no tiene muy claro eso de que precisamente no podemos seguir creciendo indefinidamente. Sí. Seguramente incluso a lo mejor debemos pensar que no podemos seguir creciendo. Exacto. Entonces, que eso es un poco más difícil de oír aún.
pero creo que tenemos que tener también una especie de baño de realidad, o sea, el decrecimiento está aquí. Lo que tenemos que pensar es cómo abordarlo, no que nos lleve como un río o que nos lleven como títeres una vez más, sino hacerlo de una forma consciente, de una forma creativa, de una forma posible. Tenemos una serie de transiciones por delante, que no solamente es la energética, pues habrá que ver cómo las abordamos y abordarlas realmente. En fin, digamos que hay una voluntad como ciudadanos para hacerlo. Parece que sí, que es una palabra demonizada, pero en realidad no nos están hablando de decrecimiento sin decírnoslo cuando nos dicen que sí en la Sí, temperatura del aire acondicionado, que sí la total. calefacción, por favor. Nos están hablando de decrecer, nos están hablando pues de una crisis alimentaria, que si los cereales, que si, y creando esa conciencia entre el miedo que nos apabulla y, bueno, pues vamos a hacerlo de una forma crítica, vamos a entender que esas cosas están pasando, que además se están manejando de una forma interesada, que hay gente que va a salir con muchas dificultades adelante de todo esto, o incluso que no va a salir, y otros que van a hacer mucho dinero en todo este proceso. Vamos a ser ciudadanos críticos, ciudadanos activos, porque al final la inacción es tremenda, ese es el daño más grande que nos hace todo esto. Y eso es algo que desde el foro social queremos siempre romper y por eso cuando abordamos estos temas lo hacemos de una forma propositiva. Bueno, la situación es esta, pero tenemos todo esto por delante para hacer, ¿no? Y con, Eh, sí, perdón, decía que además con gente muy importante. Antonio Turiel, que es uno de los divulgadores científicos más importantes de este país sobre el cambio climático, y bueno, Joaquín Araujo, que quizá no haya, desde luego estaría en el top 3 de naturalistas, divulgadores de la naturaleza más importantes de este país. Es que esto también es lo interesante, de que es que son los y las que han ido a Rodotón como ponentes, es que eran de primerísimo nivel. Por eso digo que es un esfuerzo, de verdad, una implicación enorme. claro, piensa, por ejemplo, que sin Joaquín Araujo y su aportación, ¿dónde estaría la ecología y el mundo? En fin, ¿no? Claro. Ha sido crucial siempre y sigue siéndolo. Y su actitud en Rototom, bueno, no sé, para enamorarse una y mil veces de él, ¿no? Y de lo que aporta. Eh, Turiel, pues ya conocemos y en todo este tiempo que ha habido todo el informe del IPCC, que Juan Bordera también ha abordado de una forma muy clara, ¿no? Eh, toda la crisis de combustibles fósiles que sabemos que está ahí, pero no sabemos cómo abordarla. Bueno, pues a mí me gusta cuando Turiel, desde un análisis científico, dice que no hay colapso que no sea reversible. Bueno, pues vamos a escucharlo Claro. y vamos a hacerlo, puñetas, que de verdad que vale la pena, ¿no? Entonces ahí es donde nos ponemos firmes en el foro social. Mira el tema de la alimentación Muy también, cuántas cosas importante. hay que hacer, ¿no? No sé qué pasa, algunas veces me escucho, pero bueno, no se escucha muy fuerte, pero algunas veces me escucho así como de eco en tu ordenador, ¿puede ser? No sé, Bueno, bajo el volumen. no pasa nada. Siempre y cuando me escuches tú, porque creo que sí que pasa que a veces, aunque ahora no sé, es curioso. Solo se escucha no cuando hablo largo, sino cuando hago una... Bueno, no pasa nada. Cosas que suceden también en programas grandes y también tienen que suceder en los pequeños. Estábamos hablando de alimentación, que igualmente, bueno, hay esta gente muy potente como Nazaret Castro, ¿no? Bueno, que es una periodista de las más importantes que habla de las cuestiones relacionadas con el sistema agroalimentario. Bueno, que es que hay que cambiarlo. Es que el sistema alimentario que tenemos, precisamente Nazaret Castro en Carro de Combate lo dice mucho. Bueno, es más para un negocio insostenible que para darnos de comer. Claro, claro. Ahí salían estos debates que están siempre un poco en la mesa, pero que son inevitables y necesarios, ¿no? Producimos más alimentos de los que necesitamos y con los que se produce podría alimentarse la población mundial, o hace falta producir más para que se alimente todo el mundo. Entonces,
Bueno, mayoritariamente salía la idea de que se produce suficientemente alimentos si se distribuyese bien y todavía hablamos de excedentes, ¿no? Y se queman excedentes para controlar los precios y los alimentos se cotizan en bolsa. En fin, pasan cosas a lo mejor que no deberían pasar y que si se abordase de otra manera, como se proponía ahí, como Nazaret propone desde hace tiempo, pues las cosas serían de otra manera. También la agroindustria, pues, y nuestra forma de alimentarlos aquí, por eso el vuelo de la mariposa, ¿no? Y nuestra alimentación genera unos problemas en los sitios donde la agroindustria apuesta para producir, que son baratos los costes económicos o porque tienen mucho territorio para explotar, como sería, por ejemplo, en Chile para la soja, para el cultivo de los aguacates y el problema del agua que abordó Hadwe. Fue brillante su aportación, la verdad, y con todo lo que tienen por delante en Chile, o por ejemplo, pues en Brasil, en lo que pasa con el cultivo de soja para que nosotros nos comamos nuestra tapita de jamón, ¿verdad? Esa cosa tan nuestra. Bueno, pues miremos lo que está pasando en el Amazonas con esa tapita tan nuestra de jamón y a lo mejor se nos indigesta un poquito un día, ¿no? Y nos abre una reflexión para hacer las cosas diferentes. Mira, después de la entrevista que vamos a hacer tú y yo, la siguiente sección es con Pedro Burruezo de la Asociación Vida Sana. Bueno, y Pedro me ha traído varios temas y uno de ellos, simplemente por seguir en este tema de alimentación, es sobre estos proyectos que hay de crear carne artificial a través del cultivo de moléculas de células de los músculos de los animales, se extraen células y se cultivan, ¿no? Parece ser que cualquier cosa extravagante y rara para mantener el negocio de unos pocos y que les sirva a ellos para ganar dinero antes que, por ejemplo, proyectos de soberanía alimentaria, que es lo importante, soberanía alimentaria, que la gente pueda cultivar sus propios alimentos según sus saberes y sus culturas, que eso no significa que, evidentemente, que haya que denostar la tecnología, pero hay que mantener esa variedad de saberes y de culturas ancestrales y que además se van renovando y que son importantes, ¿no? Y tal, y es que es verdad que hacen falta. Hace poco leí un informe de Australia, del estado del clima en Australia y cómo se ponderaba muy positivamente las prácticas ancestrales de los aborígenes, que están siendo muy buenas para conservar ciertos ecosistemas allí, ¿no? Es decir, que eso, que cualquier cosa extraña biotecnológica, de cultivar moléculas de carne antes que soluciones muy lógicas y que ya están ahí, que ya funcionan. Pero bueno, empezamos con la Revolución Verde, Ya les ves. vendimos los tractores, se estropearon, luego los alimentos modificados genéticamente que iban Ahí a está. salvar la hambruna mundial. Sí, sí. Bueno, todo ese humo que se vende, que genera muchos beneficios, pero que los problemas de la gente siguen ahí a todos los niveles y que sabemos que hay otras formas. Es que la realidad es que sabemos que hay otras formas, como tú dices, la soberanía alimentaria es básica. Eh, en esta mesa, pues también estaba Mireia Vidal, que son los agricultores de a pie, que, en fin, que tienen unos problemas muy grandes por la agroindustria también, ¿no? También nos estamos asfixiando, entendámoslo. Entonces, bueno, pues a la hora de, en el momento de comprar, tengamos en cuenta esas cosas que consumimos, dónde se produce, cómo se produce, Es y que... lo practicamos cada día. O sea que esa es una práctica con un gran impacto como activistas en nuestra alimentación. Un gran impacto, no nos olvidemos. Claro, es que en esta encrucijada de caminos en la que estamos, la alimentación es otra vereda importante, otro lugar que transitar y vale que ahora hay un problema con los alimentos que se debe en parte al tema de la guerra de Ucrania, pero también se debe en otra muy buena parte a todas las cosechas que se están perdiendo a nivel mundial por el tema de las sequías, del cambio climático, etcétera, ¿no? Y hay países como India que están diciendo que no van a exportar nada o casi nada. Es decir, que esto de apostar por sistemas agroalimentarios más locales y más ecológicos es que no es simplemente que es lo mejor, es que a lo mejor es la única opción. Es la mejor, pero a lo mejor es la única y desde luego va a ser la única razonable. Yo creo que todo nos lleva ahí y
Bueno, se están haciendo experiencias muy interesantes y creo también que seriamente que cada vez hay más conciencia en ese sentido, ¿no? Eh, ya no es solamente ir a una gran superficie y comprar un alimento bio o eco. Mira dónde se ha producido, porque a lo mejor en el transporte de Claro. todo esto desde Alemania aquí ha perdido ya ese bio, ese eco y ese todo, ¿no? Esa etiqueta verde que tanto se ansia. Entonces, bueno, cada vez un pasito más exigentes, ¿eh? Si antes nos conformábamos con que fuese eco, ahora ya no. Queremos ver si es un producto local, etcétera, ¿no? Vamos viendo todo eso y si realmente lo ponemos en práctica, yo creo que nos va a sorprender los efectos tan positivos que va a tener, porque la alimentación, junto con el textil, ¿no? Etcétera, son los grandes pilares del consumo de energía, ¿no? Y de contaminación también en las aguas, etcétera. Entonces, bueno, vamos a entender que realmente podemos cambiarlo. No es una quimera, no es No. una ilusión, es una realidad. Es una realidad. Hay muchísimas cosas que cambiar a muchos niveles. Precisamente también, ahora que ya ha salido el tema de, bueno, de la guerra, ¿no? Vosotros en el Rototom habéis hecho precisamente una de estas actividades del Foro Social, habéis hablado de la paz, de la necesidad de hablar de la paz, del reto de la paz y bueno, entre las ponentes una rusa como Ina Finogenova que bueno, que estaba en medios en RT, ¿cómo se llamaba? En Russian Today, sí, y que ahora Rosa Today. está en público, en la base y creo también tiene Ajá. su propio programa. Una voz muy valiente porque es muy crítica siendo rusa y bueno, que demuestra que tiene que haber otros espacios para la expresión y para, bueno, pues para ofrecer otras alternativas, porque ella es crítica tanto con Rusia, pero también con el discurso atlantista. Totalmente. Yo creo que fue muy, bueno, era una mesa, la verdad, con Increíble. gente muy potente, porque estaba Olga Rodríguez, Ya ves. que ha estado en todos los conflictos importantes explicando To- lo que pasaba. Todavía me acuerdo Ella, de ella en Irak, perdona que te interrumpa, exacto, porque todavía sí, estaba yo acabando la carrera y me acuerdo de sus crónicas desde sí, sí. Irak. Y cuando Couso, etcétera, o sea, ella ha vivido momentos Así muy es. duros como reportera y explicaba que ella no quiere ser reportera de guerra, quiere ser reportera de paz. A mí me impactó mucho esa frase. Estaba Irene Fugasti, que ha estado en Donbass, que también explicó unas situaciones muy complejas. Estaba Miquel Ramos, Otro gran. que nos habla pues, de cómo el fascismo aprovecha todas estas situaciones, este discurso hegemónico, y sobre todo, como dices, estaba Ina Finogenova, que, bueno, pues ella, por decir que no a la guerra, que está en contra de esta guerra, ha sido demonizada, perseguida, insultada. Mira tú qué situación, ¿no? Entonces, nosotros sí no queremos abordar la guerra y lo que está pasando y las guerras que hay, no solamente la de Ucrania, que están ahí, que se eternizan y que miramos para otro lado permanentemente. No queremos abordarlo desde la perspectiva de la guerra, sino de la perspectiva de la paz. Y nos llaman ilusos, nos llaman ingenuos, porque parece ser que el diálogo pues no sirve, no gusta como arma. Bueno, pues mire, es que es el arma que queremos. Hay que sentarse, hay que hablar, solo el diálogo nos puede sacar de esto. Mm. Yo creo que nunca más armas que alimentan la industria de armas son camino para la paz y bueno, pues ingenuos sí lo que quieran, pero hablen, por favor. Todos los que tienen intereses tienen que entender que no queremos estas vías, no las queremos. Mira, Rosa, hablando precisamente de Olga Rodríguez, que cuando vi su nombre en el Rototom, yo me acuerdo de este año 2003 de Irak, yo me acuerdo del no a la guerra, ¿no? Y me acuerdo que uno de los argumentos que se esgrimían lógicos contra esa guerra es que era una guerra ilegal en el sentido de que no había un mandato de Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Pero claro, ese comienzo de esas guerras preventivas casi a lo bestia del siglo XXI, se hablaba al menos de que hacía falta ese mandato internacional de Naciones Unidas, ¿no? Pero ahora estamos hablando, tú escuchas a según qué opinólogos, según qué tertulianos, incluso en medios de comunicación de este país, supuestamente progresistas, que te dicen que muchas de las medidas que al final sufre la población es que hay que entender que estamos en guerra. Y yo pregunto, ¿estamos en guerra? ¿Ha habido una declaración de guerra
¿Ha habido un mandato de una intervención de Naciones Unidas? No. ¿Ha habido una declaración de la OTAN de guerra? No puede haber una declaración de guerra de la OTAN porque se lía parda. ¿Hay una declaración de guerra a nivel nacional en el Congreso? No. Y posiblemente el gobierno actual no sé si la sacaría. Sería complicado debatirlo. Con lo cual, si en el 2003 esos mismos tertulianos habrían dicho que la guerra de Irak era ilegal, pero ahora dicen simplemente que estamos en guerra, cuando esas reflexiones sobre quién dice que estamos en guerra, porque eso es una implicación política, y a qué nivel estamos en guerra, eso ni siquiera se debate. O sea, que estamos yendo para atrás. No sé si es una tontería mía, pero yo creo... No, Daniel, estoy totalmente de acuerdo y si me permites, a eso sumaría cuántas resoluciones hay de Naciones Unidas sobre la ocupación de Israel y las masacres que hace en Palestina. Muchísimas. ¿Qué pasa con el Sáhara? ¿Cuántas resoluciones hay? ¿Qué El pasa con la Yemen, MINURSO? ¿Y por qué ha ejemplo. hecho ahora el Estado español dándoselo en Ya. bandeja a Marruecos de forma tan irresponsable? En fin, ¿cuántas cosas pasan? Siria, ¿no pasa nada en Siria ya? ¿O sigue pasando algo en Siria? ¿Y qué hacemos? ¿Y dónde miramos? No sé, en fin, es una situación, pues eso, muy hipócrita, donde se monta un discurso hegemónico y parece que salirte de ahí, pues ya o estás obedeciendo a no sé qué intereses pues eso, eres un descerebrado que no piensa, porque ¿cómo se te ocurre hablar de paz y de diálogo y de que basta de armas y que se tiene que acabar Ya. esta manera de entender las soluciones de paz? ¿Cómo se va a llegar a través de un conflicto armado que ya se dice que va a durar más de un año y de dos y no sé qué? Aún, por favor, así se pacifica que alguien me lo explique, porque no sé. ¿Y por qué hay que sacrificar a la población europea, sobre todo los más vulnerables, que son los que más van a sufrir por el tema del gas ruso? Y no, imagínate que, por ejemplo, mañana decimos, pues si hay que asumir lo del gas ruso, porque Putin es un dictador, mañana podemos decir, pues también hay que dejar de comprarle petróleo a Arabia Saudí, porque Arabia Saudí es una dictadura que financia el terrorismo islamista y bombardea el Yemen, con lo cual se acabó el petróleo. Con el mismo argumento Claro, se puede decir, ¿por qué no? sí, pero tenemos una situación ahí, por ejemplo, que la alternativa al gas ruso ya se ha declarado que Sí, Estados Unidos va a exportar el gas licuado, seguirá con el fracking, etcétera, lo tiene qué todo vergüenza, perfecto. Entonces, esa es la solución y qué ahí es lo vergüenza. que se está jugando, no nos engañemos, Sí, ¿vale? Entonces, el petróleo, ¿por qué no? Bueno, pues porque necesitamos donde se produce el petróleo y el control se ejerce de otras maneras. Pero, en fin, la cuestión del gas, pues está claro. Tenemos ahí a papá, bueno, bien. está muy claro. O sea, aquí Entonces, no se los trata de intereses valores. son así y así se nos está atrapando. Por eso digo que hay que escapar de estos discursos hegemónicos y es un poco lo que hemos intentado a través de ese reto de la paz, ¿no? No queremos centrarnos en eso porque nos llevan un poco a túneles sin salida, ¿no? Y no, hay una luz, hay Desde una luz. luego, me fascina este discurso tan rotundo y tan contundente de la responsable de cultura y del foro social de un festival como el Rototom. De verdad, es que es un... es que es increíble y es para aplaudir la cantidad de asuntos espinosos que tratáis y unos posicionamientos tan claros y tan valientes, ¿no? Otra cosa que quería hablar que me llamó mucho la atención, este taller de twerk feminista de Baila sin Miedo. Cuéntanos, porque me parece una actividad también muy valiente, muy necesaria y con un enfoque bastante curioso además. Pues sí, sí. Critia, que es la persona que desarrolló el taller, bueno, yo la conocí en un taller que organizamos en el municipio donde vivo, desde la Asamblea Feminista de Vegas. No era entendido por muchas mujeres cómo podíamos organizar desde la Asamblea Feminista pues con reggaetón y twerking y mover nuestros culos. Eh, bueno, con esa tranquilidad y alegría. Entonces quedó claro que era maravilloso, que el enfoque de Kritzia es una antropóloga que trabaja desde un punto de vista feminista, etcétera. Y bueno, pues que hablaba del derecho a nuestros cuerpos y Exacto. cosas evidentemente básicas.
Entonces, pues a mí me parecía que era una propuesta muy interesante para Rototom. Tenemos un área que es la Tinyar, que es una área para adolescentes, y propuse al compañero que coordina esto y a la persona, a Marina, que programa. Les gustó mucho la propuesta de Critia y bueno, fue precioso y la gente lo recibió muy bien porque pues realmente entiendes muchas cosas y te da la vuelta a muchos esquemas de una forma muy divertida, muy alegre. Mira, antes cuando me hablabas de la primera charla de Monedero Mm. y José María Artal, una de las cosas que decían es que no puede haber un cambio, no puede haber una revolución sin la alegría, ¿no? Si no puedo O, bailar, claro, si no hay fiesta, si no bailo, no hay revolución. Bueno, pues un poco también ella estaba transmitiendo ese mensaje a partir de nuestros cuerpos y de otra concepción y relación con ellos mismos, ¿no? Emma Goldman, si hubiera nacido en esta época, ya que decía que si no puedo bailar no es mi revolución, posiblemente también hubiera bailado twerking en algún momento, si hubiera nacido en esta época, pero lo habría hecho precisamente desde el empoderamiento y el control sobre su cuerpo y su deseo. Es evidente que eso es fundamental. Y lo hubiese hecho en Rototom, porque le hubiese Exactamente. encantado el festival, ya te digo. Es que es muy importante el espacio y el lugar desde el que se hacen las acciones, ¿no? Y es un espacio de respeto y de empoderamiento de la mujer con gente que entiende ese principio, pues ahí cambia también el asunto. Nosotros aquí en Noticias Positivas pensamos que precisamente las dos fuerzas que van a cambiar el mundo son el ecologismo y el feminismo, tanto monta tanto, ¿no? Entonces, claro, es que esas dos fuerzas se tienen que entrelazar. Ecofeminismo. Exactamente, el ecofeminismo, que además es una vía en la que queremos seguir trabajando y enlazándola porque es, bueno, es parte del, vamos, es que es la respuesta. No es parte del futuro, no es la respuesta para el futuro, ¿no? Hay muchas cosas aquí de las que podríamos seguir hablando, sí que ya llevamos un buen rato de conversación. Me gustó mucho esa charla en la que terminasteis, que es un poco, si que luego hablamos de alguna cosa más que nos hayamos quedado en el tintero, pero esto de utopías para cambiar el mundo, esto de las utopías útiles, ¿no? Que nos sirven para caminar, ¿no? Que decía Galeano, donde participó gente muy interesante. Bueno, ahí estuvo Paloma, que también sale aquí en Noticias Positivas con, bueno, su sección de la otra moda, de la moda sostenible, con The Circular Project. Pero bueno, hubo mucha gente también, Sara Pizzinato de Greenpeace, Manu Granero Hernández, que es un activista muy importante, y Andrés Montesinos, que bueno, qué labor están haciendo tan buena en aras de los olmos con las energías renovables. Un poco un compendio, ¿no? De utopías que ya son realidad, porque son iniciativas que ya funcionan y campañas que están ahí y proyectos que se pueden tocar con las manos y que demuestran que precisamente se pueden cambiar las cosas, que ya se están cambiando las cosas. Así es. Eh, una vez más, pues en este título, en esta mesa, jugamos, ¿no? Con esa cosa de que todos estos principios que nosotros defendemos o intentamos caminar, pues entran dentro de lo que nos dicen de nuestro mundo utópico. Bueno, muy bien, pero en ese mundo utópico que ya asumimos, nosotros hablamos de realidades, véanlo como quieran, señoras y señores, porque nosotros hablamos de realidades, ¿no? Entonces, nos gusta reírnos un poco de nosotros mismos también en ese sentido. Y bueno, pues sí, no solamente es el proyecto de Aras de los Olmos, sino que Andrés Montesinos, por ejemplo, pues está desde los inicios de Som Energía, es un proyecto muy interesante, donde luego pues ha inspirado otros proyectos, ¿no? En esta línea, que actualmente es una cooperativa que ha seguido madurando y creciendo en su dimensión social, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, pues el tema de las energías, como decíamos y como hablábamos antes cuando hablábamos de crecimiento y de Turiel, pues es un tema muy básico en nuestra sociedad. Por lo tanto, ver las formas de crear espacios más cercanos, autosuficientes, etcétera, pues es importante. Hay otras experiencias donde hay barrios ya en otras zonas, barrios enteros que son autosuficientes. Bueno, pues hay que trabajar por ahí. También, pues Manu nos explicaba la experiencia de Collauras, ¿no? Donde la agricultura se puede contemplar de otra manera, con otros proyectos comunitarios también, etcétera. Y Paloma, pues evidentemente del mundo de la moda,
que es un mundo además rodeado de mucha frivolidad. Vivimos en esta idea de que si no lo usas, véndelo, ¿no? Todo efímero, todo y con eso ya has cumplido, porque es una forma de reciclar, no, no lo hemos entendido. Entonces, poder abordar todo eso, pues ha sido muy interesante, la verdad. Claro que al final, Y la colaboración de Greenpeace, perdona, pues sí, es primordial para nosotros, que no hemos hecho, y me gustaría hacer una mención clara, porque hace mucho tiempo que trabajamos conjuntamente, nos ayudan muchísimo asesorándonos sobre cómo hacer nuestras propias transiciones internas para reducción de residuos, para tratamiento de múltiples cosas, todo lo que hemos avanzado con el agua en Rototom, etcétera. Entonces, para nosotros trabajar unidos con Greenpeace es un placer, el pero tema de la además huella, es ¿no? una tranquilidad porque son exigentes, ¿no? Con nosotros. Decía el tema de la huella de carbono, que han ayudado a También, calcularla y auditarla, ¿no? sí, ahí estamos. Claro que también sois sostenibles, digamos, en el propio diseño, ¿no? Del festival, que se ha buscado precisamente el menor impacto posible, el menor impacto A ver, ambiental. impacto hay, somos un festival enorme, pero vamos a ver cómo es ese impacto, cómo lo racionalizamos y vamos mucho tiempo trabajando, además trabajándolo de una forma real, o sea, hacer las cosas de una determinada manera y no de otra, a nosotros, digamos que hay que hacer una inversión económica, nos cuesta dinero, ¿no? Eh, que tiene que ser así, no lo digo en el sentido, sino que tiene que ser un acto consciente, que nos lo creamos de verdad para invertir también económicamente en eso que hacemos para que sea de otra manera y que nos haga sentir bien y que no solamente estemos diciéndoles a la sociedad, ah, hay que cambiar, compañeros, bro, vamos a hacer, no, vamos a hacerlo de verdad porque nosotros también lo estamos haciendo, nos comprometemos a eso con todo lo que supone de difícil un Claro, festival de esta dimensión, ¿no? Pero es un compromiso firme. claro, no debe ser fácil porque es evidente que es un gran festival. O sea, no bien hay cuatro gatos, me imagino que sean como miles de personas. Y claro, eso requiere un esfuerzo y un coste añadido que se asume por compromiso, pero que evidentemente no facilita las cosas. Bueno, sí que no las facilita en un sentido a lo mejor, pero sí que las facilita. Para nosotros no sería el mismo festival si no hacemos eso. No tendría nada que ver. Claro, Entonces, va junto. va junto va de suyo, ¿no? Con la filosofía del festival. Y respecto al foro social, a su acogida, ¿cómo ha sido la respuesta de los asistentes, ¿no? O sea, pues yo he visto fotos y sí que parece que la gente ha ido, o sea, que no solamente han ido a bailar y a escuchar música, sino que yo por las fotos que he visto, bien, ¿no? La verdad es que yo nunca agradeceré bastante al público de Rototom que va a un festival, que va a una fiesta, ¿no? Que es lo que preparamos en realidad, preparamos una fiesta que intentamos que sea muy bonita y enorme, ¿no? Y que dedique una parte de ese tiempo a pensar juntos, a ver cómo mejoramos las cosas. Entonces, para mí eso tiene un valor enorme, enorme. Y no solamente está, sino que además participa, pregunta. Siempre pedimos que se respete un tiempo final de 30 minutos para un diálogo abierto con el público. Ese tiempo para nosotros eh, antes comentábamos, forma parte de la estructura de lo que es cada debate del foro social. Es medular, no lo podemos negociar, ¿no? Entonces, el público lo espera, lo agradece, hace intervenciones, creo que muy interesantes realmente, ¿no? Y bueno, me parece que a veces aprendemos mucho de esas intervenciones o detectan, por ejemplo, pues aspectos que no han dado tiempo a lo mejor a trabajar suficientemente en la charla, pero que son cruciales y van, ¿no? Ahí al punto clave. Entonces, cuando tú ves eso, pues tienes muchas más esperanzas en que realmente las cosas van a ir a mejor, claro. Está muy bien, es un enfoque en el que, bueno, pues es verdad que son en eventos, son actividades con unos ponentes, pero es muy horizontal en el sentido de que el público, de que la gente tiene algo que decir, tiene mucho que aportar, con lo cual el enfoque de las charlas, las actividades,
pues es bastante horizontal y muy participativo y muy abierto. Lo intentamos como mínimo. Estamos ya terminando la entrevista, entonces, Rosa, siempre digo lo mismo, cosas que no se deban quedar en el tintero, ¿no? De esto que luego acabe la entrevista y digas, ay, se me ha olvidado destacar esto, lo otro, o esto que dijeron en tal charla y que es importante. Entonces, aquí cuéntanos que no se nos quede nada interesante, importante que Bueno, resaltar. mira, en realidad yo creo que han salido algunas cosas esenciales ya, pero como no hemos hablado demasiado de los documentales, me gustaría destacar un poquito una idea a lo mejor de cada uno, porque también son muy importantes y los documentales llevan acompañada también una serie de personas que profundizan en esos temas. Entonces, abrimos con el tema de las cárceles, con Bud Dressinger, que es una persona que desde Estados Unidos está trabajando por la dignificación de la vida de las personas privadas de libertad y ella apelaba como una de las principales formas ya de empezar a trabajar para resignificar de una forma diferente la vida de estas personas es no hablar de presos, no hablar sino personas privadas de libertad, etcétera. Hacer un ejercicio sobre nuestro lenguaje igual que lo hacemos en otros temas. Fue muy interesante la participación de Mireia Pepiol, también de Scatalites, etcétera. También me gustaría pues destacar mucho Mesa para Tres, que Ujú. eh, a partir de un documental muy cortito, muy fresco, muy directo, bueno, pues se aborda el tema de qué pasa cuando los alimentos no llegan a todo el mundo, ¿no? Y no ya porque estemos hablando de lo que hablábamos antes de los problemas de la alimentación, sino de los bancos de alimentos aquí, del vecino de al lado o de yo misma mañana, ¿no? Entonces, se presentó un proyecto también de Nadie es su ración diaria, que dignifica muchísimo la forma de abordarlo para las personas, etcétera, y fue muy interesante. Entonces, bueno, pues eso me apetecía también poderlo destacar, ¿no? Y también pues hablamos de fotoperiodismo con Tomasi y con Guillermo, y que son colaboran con Médicos Sin Fronteras y Greenpeace, y también fue muy interesante entender qué tipo de mirada proyectan, qué diferencia hay entre una imagen y una fotografía, y, en fin, y cómo abordan, ¿no?, las situaciones tan duras para transmitirlas de una manera que podamos entenderlas y no hundirnos para poder seguir trabajando y colaborando con ellos, ¿no? Es una pasada, de verdad, es que es un programa repleto de sus actividades, también hubo, está bien que lo hayas resaltado porque no hemos hablado de ello, hubo proyección de documentales, hubo este espacio para el fotoperiodismo que es crucial para entender y para empatizar, sobre todo cuando hay fotógrafos que son y fotógrafas que son artistas, ¿no? Y que son capaces de hacernos precisamente eso, empatizar, ¿no? Una pasada, voy a poner aquí un momentito que se vea la web del rototomsunsplash.com, que aquí la tenéis porque el Rototom va a seguir. Entonces aquí podéis ver la web. Los que nos estéis viendo no por imagen, sino por lo que colgamos también en podcast, como digo, rototomsunsplash.com, ¿vale? Y no sé, Rosa, si ya hay fechas o hay algún avance por el año que viene. A lo mejor es muy pronto, ¿verdad? No, hay fechas, Ah, pues dirás. claro, sí, seguro. Del 16 al 22 de agosto, ahí estaremos. Los 16 a... esperamos a todos. Bueno, si está aquí, si lo ponen, es verdad. 16 al 22 de Claro, agosto. Madre mía, si es que soy, sí, si es que sí, soy, sí. soy miope. Y los miopes somos así. No te preocupes, a nosotros nos gusta explicarlo, o sea que te agradezco que le preguntes. Del 16 al 22 de agosto, Benicàssim, y con muchas ganas, porque después de 3 años sin hacer el Claro. festival, esto ha sido, bueno, una locura y una gozada. Entonces ya solo tenemos ganas de continuar con lo nuestro, que es esto. Perfecto, Rosa. Pues aquí terminamos la entrevista. Un placer y un alucine. Y de verdad que encantado y fascinado por... impresionado. Perdona que diga esto, que parezco muy pelota, pero de verdad que un festival de tan grande y con tanto nombre tenga esa apuesta tan valiente y un posicionamiento es que os mojáis, ¿no? Os mojáis hasta, vamos, de la punta del dedo del pie hasta el último cabello, ¿no?
Así que muchas gracias por este compromiso valiente, por esta cultura comprometida de verdad y larga vida al San Splash, al Rototom San Splash. Muchas gracias. Muchísimas gracias y larga vida al reggae.